Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de filosofía del lenguaje aquí en el Pensamiento en Llamas. Me da mucho gusto y es un honor para mí que estén pues una vez más aquí conmigo. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la filosofía del lenguaje de Foucault. Entonces, para que podamos hablar de esta filosofía del lenguaje, hay que hablar primero de dos elementos. Uno es el contexto intelectual en el que Foucault se está moviendo y el segundo es pues el pensamiento Foucaultiano en general. Hay que hablar de él pues a grandes rasgos porque debido a las limitaciones mismas del curso pues no vamos a poder profundizar en muchos elementos del pensamiento Foucaultiano, aunque voy a intentar a lo largo de esta sesión ser lo más profundo en algunos elementos clave que nos van a permitir entender la filosofía del lenguaje de Foucault. Y ya por último, en este video me gustaría hablarles de una paradoja peculiar que se sigue del pensamiento Foucaultiano y que nos puede dejar mucho que pensar respecto al análisis del discurso Foucaultiano mismo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces comencemos con el contexto intelectual. Miren, en la sesión que titulé Después de Wittgenstein, les hablé del naturalismo coeniano y cómo esto en filosofía analítica, en esto que etiquetamos como filosofía analítica desde el primer video de este curso, hablamos cómo el naturalismo coeniano ha generado la tendencia, vamos a llamarlo así, de sublevar a la filosofía por encima, por abajo de la ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, pues la idea del naturalismo coiniano es que, bueno, pues la ciencia nos proporciona nuestras mejores teorías científicas, entonces, pues dejemos a la ciencia que nos diga qué es lo real, qué existe, y pues el filósofo básicamente a partir de este naturalismo coiniano ya no tiene mucho margen de maniobra dentro de la filosofía analítica, a lo que etiquetamos bajo este rótulo, ¿de acuerdo? Pues ya el filósofo ya no tiene mucho más que decir que no diga primero, pues, un científico, ¿de acuerdo? Y bueno, del lado continental, ajá, que ya vimos que en realidad esto de filosofía continental es una mala etiqueta, de lo que deberíamos hablar es de filosofía hermenéutica. Esto lo explicamos en el video dedicado a la filosofía del lenguaje de Heidegger y en el video dedicado a la filosofía del lenguaje de hermenéutica de Gadamer, ¿de acuerdo? Esto ya lo abordamos. Entonces, deberíamos hablar propiamente de una filosofía hermenéutica. Y bueno, tomando eso en cuenta, lo que sucede en concreto con la ciencia en Francia a mediados del siglo XX es totalmente opuesto a este naturalismo coiniano que se está gestando y se está desarrollando en el mundo anglosajón y está penetrando en la filosofía analítica, en lo que queda ya de la filosofía analítica en ese entonces. Más adelante, en un video en el que vamos a hablar de las neurociencias, de Chomsky y del lenguaje, vamos a profundizar más al respecto en esto, ¿no? Del impacto del naturalismo coiniano en torno a todos estos enfoques de ciencias cognitivas, en torno al análisis y al estudio del lenguaje, etc. Bueno, entonces, como les digo, en Francia, a diferencia del mundo anglosajón, pues se va a tomar una postura completamente radical a la coiniana. Y la filosofía va a adquirir un tono profundamente crítico con respecto a la ciencia. Y eso se va a transmutar, por llamarlo así, en muchísimos estudios de carácter historiográfico en torno a qué es la racionalidad científica, en torno a la idea de progreso científico y en torno a la cuestión de la objetividad de la ciencia. Es decir, en Francia, a partir de la segunda mitad del siglo XX, van a polular muchísimos estudios de carácter historiográfico en torno a la racionalidad científica. Y entonces esto nos va a meter en algo que se conoce como relativismo científico, antirrealismo científico, en lo que concierne propiamente a la filosofía de la ciencia, ¿sí? Y bueno, la razón por la cual están pululando toda esta clase de estudios en Francia, pues por un lado se debe, curiosamente, a la filosofía hermenéutica que inaugura Gadamer,
que a su vez esa filosofía hermenéutica está inspirada o está basada en el pensamiento de Heidegger, porque pues una de las premisas esenciales de la filosofía hermenéutica gadameriana es la cuestión de la historicidad en torno al yo, es decir, que pues la filosofía hermenéutica plantea a nuestra identidad personal, a nuestra identidad como individuos, a partir del contexto sociocultural, sociohistórico, sociopolítico, y entonces eso va a permear en el análisis de muchísimas ramas de la filosofía, incluida la filosofía de la ciencia. Entonces, por un lado tenemos esa influencia de tradición hermenéutica y por otro, pues tenemos un contexto internacional bastante convulso, dado que pues estamos entrando en las primeras etapas de lo que se conoce como la Guerra Fría en la década de los 50. Entonces, dentro de este convulso escenario de la Guerra Fría, hay profundos cuestionamientos en torno a la idea de progreso científico, dado los acontecimientos que sucedieron con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, pues este ideal dorado de que la ciencia nos iba a llevar al progreso humano y que nos iba a conducir a la próxima etapa de la civilización occidental, pues se hizo pedazos con Hiroshima y Nagasaki porque se mostró ahí que la ciencia estaba al servicio de intereses bélicos y también de intereses comerciales y de intereses políticos, etcétera. Entonces, con estas dos influencias de las que les acabo de hablar, ¿no? En torno a la filosofía hermenéutica gadameriana y el contexto tan convulso de la Guerra Fría, pues la ciencia en Francia va a ser puesta bajo un gran microscopio de sospecha, por así decirlo. Y esto va a implicar que en la academia, sobre todo, en las academias francesas, del College France, de la Sorbona y demás colegios importantes de filosofía que están ya presentes en la segunda mitad del siglo XX, se comience a adoptar una actitud profunda escéptica con respecto al papel de la ciencia. Entonces, pues creo que ya de todos es conocido que llega al mundo anglosajón la obra de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, que tiene un peculiar planteamiento, vamos a llamarlo así, antirrealista y relativista en torno a la ciencia, que sin embargo, si uno es muy analítico con la obra de Thomas Kuhn, pues en realidad Kuhn no es ni relativista ni un antirrealista, porque él tiene algo que se denomina como una creencia en torno a la racionalidad científica de carácter internalista. ¿Eso qué quiere decir? Que Thomas Kuhn cree que hay una propiedad intrínseca o interna en torno a las teorías científicas que devienen o sobreviven al cambio sociocultural y gracias a lo cual, en virtud de esta característica interna, nosotros podemos seguir hablando pues de una especie de objetividad científica. Pero bueno, en Francia, a diferencia de este tipo de relativismo, entre comillas, gestándose en el mundo anglosajón y en esto que denominamos como filosofía analítica, originado y propiciado por Thomas Kuhn, pues en Francia se tiene una peculiar concepción de la racionalidad científica que se basa en criterios externalistas a las teorías científicas mismas. Es decir, para un historiador francés de este periodo concreto del que les hablo, se cree que la racionalidad científica es una atribución o una característica que se adjudica a una teoría científica dadas ciertas condiciones socioculturales en particular. Entonces, vean ustedes que ya a partir de estas décadas estamos entrando a un canal de cero comunicación, tristemente, entre esto que denominamos como filosofía analítica y filosofía continental. O sea, ya se empieza a generar esta brecha enorme. Y esto se los menciono porque, pues, justamente Foucault se está moviendo en torno a este campo intelectual que se tiene en Francia en torno a la ciencia con una gran con una gran afluencia de estudios historiográficos en torno a la racionalidad científica.
que nos permite pues tener cierta consideración a la hora de, por ejemplo, evaluar la famosa, creo que ya está, incluso es un meme, ¿no? La famosa, el famoso, perdón, encuentro o debate entre Chomsky y Foucault, ¿no? Algunos chomskianos les encanta ese debate porque te lo muestran como, ah, mira, sí, este Chomsky le planteó tales interrogantes a Foucault que él no lo supo responder y se fue por otro lado. Y también del otro lado los Foucaultianos usan ese debate para decir, no, pues mira, todo ese lado de la filosofía como chomskiana o que se acerca al pensamiento de Chomsky, no supo afrontar los planteamientos Foucaultianos, etcétera. Y entonces, en realidad, pues si tú ves ese debate tomando en consideración este pequeño contexto que les describí intelectual, pues te das cuenta que en realidad el debate entre Foucault y Chomsky pues fue un debate de sordos, es decir, era un debate en el que tanto Chomsky como Foucault estaban en dos carriles totalmente diferentes y prácticamente cuando tú ya estás discutiendo a ese nivel de diferencia, o sea, cuando tú estás discutiendo con tantas diferencias con respecto a tu interlocutor y son diferencias conceptuales, son diferencias de tradición, pues difícilmente tú vas a obtener un diálogo o algún tipo de intercambio. Simplemente ven el mundo de una manera completamente diferente y no hay manera de reconciliar eso. Bueno, entonces, dicho esto, nos va a permitir comprender también que, por ejemplo, muchas opiniones que tiene Foucault, y con esto ya vamos a entrar como a la panorámica del pensamiento de Foucault, vamos a poder comprender que muchas opiniones que tiene Foucault con respecto a la psicología, a la psiquiatría, a las instituciones educativas, a las instituciones jurídicas, están siendo analizadas desde este enfoque historicista, que más que nada es un enfoque metodológico, ajá, que Foucault está mezclando un poco con un cierto enfoque nietzscheano, en el sentido de que lo que hace Foucault es hacer una genealogía de las ideas, como lo que hizo Nietzsche en Más allá del bien y el mal con respecto a la moralidad cristiana. Recordemos que en este libro de Más allá del bien y del mal, lo que pretende hacer Nietzsche es rastrear los orígenes históricos de la moralidad cristiana a partir de la condición de esclavitud de los judíos, y entonces con eso Nietzsche concluye que la moralidad judio-cristiana es una moralidad de esclavos. Entonces, ese tipo de metodologías de genealogía de ideas es algo muy peculiar y muy importante que comprender en torno al pensamiento Foucaultiano. Y eso nos va a hablar también de la metodología propia de Foucault, que se conoce como análisis del discurso. La idea de hacer análisis del discurso es hacer este tipo de genealogías o hacer este tipo de rastreos de las ideas a través de un caudal de textos, a través de un caudal de documentos históricos diversos que nos permitan identificar el origen o el posible origen de una idea en una tradición de pensamiento o en una historiografía particular de una cultura o de una civilización. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, me parece que vamos a poder comprender eh, la crítica y la genealogía que ha realizado Foucault en diversas obras insignes de él, ¿no? Como Vigilar y Castigar, El nacimiento de la clínica, Historia de la locura. A ver, creo que aquí tengo, sí. Y bueno, se me olvidó El nacimiento de la clínica, ¿no? Y también bueno, este librito de acá es Historia de la locura en la época clásica. Es el primer volumen. En el Fondo de Cultura Económica se publicaron dos volúmenes al respecto de esta obra. Aquí está, miren. Sí, acá. Ajá, son los dos volúmenes. Historia de la locura fue la tesis doctoral de Foucault. Entonces, esta es una de las obras insignes. Otra de las obras insignes es esta, Vigilar y Castigar. ¿Sí? El nacimiento de la clínica, no lo tengo aquí. Creo que lo dejé en el otro cuarto, disculpen ustedes. Es la tercera, creo yo, gran obra insigne. Y también está Historia de la sexualidad, que también lo dejé en el otro cuarto. Perdonen ustedes. Bueno, entonces, estas tres obras, ¿qué hacen en realidad? ¿O cuál es el objetivo que está buscando ahí Foucault? Bueno, empezando con la historia de la locura, en este librito, miren, del siglo XXI,
Ajá. Yo les recomiendo que lo chequen y lo consulten porque copila una serie de entrevistas que se le realizaron a Foucault, en donde Foucault mismo explica su obra y su pensamiento y sus intenciones y todo. Entonces, pues qué mejor intérprete de un pensador que el pensador mismo, ¿no? Entonces, chequen este libro, es muy interesante. En ese libro Foucault eh, establece en varias entrevistas que uno de sus propósitos con estas obras insignes que les acabo de mencionar es estudiar lo que él denomina sociedades disciplinarias. Entonces, por ejemplo, en Historia de la Locura, Foucault analiza y observa que durante los siglos XVI, XVII, en Francia en concreto, hubo pues como una gran depuración a nivel laboral, un gran desplazamiento de personas en ciudades francesas y se tuvo que encontrar algún método para encerrar a todas estas personas e incluso readaptarlas al tejido social como mano laboral productiva. Y entonces él observa ahí que las instituciones mentales, la cuestión de la locura y todo este tipo de epítetos que tienen esta connotación peyorativa en torno a la salud mental, están fungiendo como instrumentos disciplinarios. Y la idea es que puedas readaptar al incómodo, que tú puedas reintegrar al diferente, que tú puedas reintegrar a todo aquel individuo que está en contra, por así decirlo, de la normatividad establecida y en este sentido puedas regresarlo a un mundo laboral activo. Ujú. O en su defecto ocultarlos. De esto del ocultamiento habla más Foucault en Vigilar y Castigar, pero ya iremos a eso. Y entonces Foucault comienza a observar en Historia de la Locura y en El Nacimiento de la Clínica que para que tú puedas hacer para que tú puedas llevar a cabo el gran encierro como Estado, necesitas de ciertos discursos clínicos, necesitas de ciertos discursos científicos que te permitan esa justificación. Y ahí es donde la psicología comienza a formar un rol muy importante y muy distintivo en torno a cómo vamos a justificar el encierro, a cómo vamos a justificar el enclaustramiento y a cómo vamos a justificar también la readaptación social. Entonces, Foucault, y ya con esto vamos a empezar a vislumbrar como de qué, para dónde va la filosofía del lenguaje Foucault. Aquí empieza a ver Foucault la relación entre tres elementos. Uno, el elemento del discurso, el elemento del saber y el elemento del ejercicio del poder. Ve Foucault que hay una estrecha relación entre estos tres elementos que les menciono, en tanto que los discursos, cierto tipo de discursos generan ciertos saberes y el saber te legitima en el ejercicio del poder. Entonces, me parece que un ejemplo claro lo podemos encontrar en nuestra situación internacional contemporánea y también lo podemos encontrar en Vigilar y Castigar, porque curiosamente en Vigilar y Castigar Foucault empieza a rastrear que ya existen ciertas tácticas, por así llamarle, de enclaustramiento en la Francia de los últimos siglos posteriores a la Edad Media, es decir, estamos hablando del siglo XVI y del siglo XVII, empieza a observar Foucault que, que debido a las epidemias europeas, la vigilancia sobre el cuerpo se vuelve elemental, la vigilancia sobre los síntomas que pueda experimentar una población es importante y también es una medida de justificación para encerrar a las personas, para privarlas de la libertad. Y entonces empieza Foucault a rastrear lo que se va a conocer como los cimientos o los inicios del panoptismo, que es esta idea de que, para empezar, ¿no? Como estructura arquitectónica, pues un panóptico una cárcel construida en forma de panal, en donde hay una torre céntrica que sirve para vigilar a todos, ajá, sin que los vigilados, los encarcelados, sepan que los están vigilando. Hay un sábado filosófico en donde yo hablé del panoptismo. Entonces, no me voy a detener mucho en esto porque ya existe este material aquí en el Pensamiento en Llamas. Entonces pueden consultar ese video del panoptismo.
¿Ok? Por si les queda alguna mayor duda, ¿no? Entonces, Foucault empieza a ver esa relación entre discurso, saberes y justificación en el ejercicio del poder. Y curiosamente, estos tres elementos van a conformar lo que se conoce en el pensamiento Foucaultiano como el dispositivo de poder. Un dispositivo de poder es un entrelazamiento entre discursos, saberes y el propio ejercicio del poder que se va legitimando. Y la noción de dispositivo de poder es una noción que se retroalimenta a sí misma. ¿Por qué? Porque el discurso va a justificar, más bien, el discurso va a crear ciertos saberes. Y el saber va a justificar el uso del poder, pero a su vez el uso del poder justifica la existencia misma del discurso, y el discurso genera saberes, y entonces, como ustedes ven, es algo que se retroalimenta. Entonces los dispositivos de poder tienen una retroalimentación constante en las sociedades disciplinarias que está analizando Foucault. Entonces, como les mencionaba, eh, creo que podemos comprender muy bien la relación entre estos tres elementos, entre discurso, saber y poder, dado nuestro contexto internacional actual. O sea, tú tienes un discurso médico, uh-huh, que te dice cómo comportarte al final del día. Esto es algo muy importante que ahorita voy a comentar. El discurso médico te dice cómo comportarte, cómo relacionarte con otros, y eso genera ciertos saberes, el saber médico. Y el saber médico tiene tintes disciplinarios muy marcados que devienen o que se generan del mismo discurso médico. Si no, pues ustedes lo pueden analizar en sus respectivos países escuchando a sus secretarías de salud. Y entonces deviene en un tipo de saber, en la construcción de un tipo de saber particular, y legitima un cierto tipo de ejercicio de poder. ¿Por qué? Porque pues estos saberes disciplinarios médicos van a legitimar a sus respectivos secretarios de salud para tomar ciertas medidas restrictivas en torno a sus garantías individuales, en torno a sus libertades civiles, en torno a sus libertades de asociación, etcétera. Y sin y con esto es un mero ejemplo, ¿eh? No quiero polemizar al respecto sobre si esta cosa que nos está afectando a nivel internacional existe o no, es un invento conspirativo, no quiero polemizar en eso, pero es para que observen ustedes la relación entre estos tres elementos dentro del pensamiento Foucaultiano. Entonces, como les mencionaba hace un momento, la relación entre discurso, saber y poder va a configurar lo que se conoce como el dispositivo de poder. Entonces, en este caso que yo les menciono de la medicina, ustedes van a ver que los dispositivos de poder generan ciertas relaciones de poder. Entonces, van a contemplar, si son analíticos al respecto, que obviamente, dadas las instrucciones de su secretario de salud de sus respectivos países, se van a configurar ciertas relaciones de subordinación y de dominación entre diversos individuos en la sociedad. En este caso en concreto van a ser los médicos con respecto a los pacientes, a los enfermos. Y entonces aquí el discurso médico, dependiendo de cómo se esté configurando en sus respectivos países, los pueden tratar a ustedes como enfermos o como pacientes, y entonces eso es una sublevación impresionante a la figura del médico. Y ahí hay una relación de poder muy concreta. Y como les mencionaba, el dispositivo de poder es retroalimentativo. Entonces, dada esa relación de subordinación o de poder que existe entre ustedes y el médico, eso va a alimentar el discurso médico en sí mismo. O sea, por ejemplo, si ustedes no obedecen a los médicos, entonces eso va a propiciar o va a inspirar o va a motivar a que el discurso médico se vuelva un poco más agresivo, o se vuelva más dramático, o se vuelva más trágico, qué sé yo. Y si lo cumplen, entonces ese discurso a lo mejor se vuelve más deleitoso, o más complaciente para algunas personas, o más gratificante. ¿De acuerdo? Entonces, ya con ese discurso, uh-huh, inspirado, motivado por su sumisión a la figura del médico, por la relación en poder en concreto, inspira al saber médico, o bueno, deviene en saber médico, y ese saber médico vuelve a legitimar el ejercicio del poder.
Y otra vez empezamos. Y algunas personas se pueden preguntar aquí, bueno, ¿y qué es primero? ¿Las relaciones de poder o estos tres elementos que es discurso, saber y legitimación del poder? ¿Qué es primero? ¿Qué existe primero? En realidad es muy difícil de determinar eso. Yo diría que a lo mejor incluso no tiene mucho sentido que te pongas a determinar qué es primero, o sea, si fue el huevo o la gallina, porque en realidad eso no es lo importante en el análisis. Lo que tú quieres entender es justo esas cadenas de retroalimentación que existen entre el dispositivo de poder y las relaciones de poder, teniendo en cuenta que el dispositivo está conformado por estos tres elementos, que es la cuestión del discurso, la cuestión del saber y la cuestión de la legitimación del poder. Aquí hay algo muy interesante que yo debo mencionarles. Foucault llega a hablar de algo que se conoce como juegos de saber. Y es muy interesante la palabra juego, por lo siguiente, como Wittgensteiniano, pues siempre que escucho juego en algún pensador del siglo XX, posterior al 50, pienso de inmediato que hay una influencia Wittgensteiniana. En este librito, Paul Beynet, yo se les recomiendo que lo lean también, es muy buen libro, me llega a mencionar que en ciertos momentos Foucault admite la influencia de Wittgenstein en su pensamiento. Y tiene sentido, porque si tú haces comparativas entre, por ejemplo, la función que está ejerciendo, o bueno, bien, la función que tiene el discurso a nivel de prácticas sociales, pues te das cuenta que eso se asemeja mucho a los usos del lenguaje wittgensteiniano. Recordemos que en Wittgenstein el lenguaje es una herramienta que se usa a través de ciertas actividades sociales. Quizás lo que Wittgenstein no ve en su propio análisis del lenguaje es que esas herramientas, o sea, es decir, el lenguaje, puede usarse en las prácticas sociales o en las actividades sociales para moldear a las mismas actividades. Y eso quizás sea la novedad en Foucault, que Foucault lo que ve es cómo el discurso al final del día sí moldea nuestra manera de interactuar como individuos particulares. Y cómo a su vez estas interacciones entre individuos inspiran al mismo discurso o conforman al discurso mismo. Y por eso les mencionaba, ¿no? Que el dispositivo es retroalimentativo, siempre se está retroalimentando. Ok. Entonces, la referencia que les decía de Wittgenstein en el pensamiento Foucaultiano es porque Foucault habla de juegos de saberes. Y entonces, esto de los juegos de saber, tiene también una influencia wittgensteiniana muy particular, porque en torno a la noción Foucaultiana de juego de saber, juego de verdad, en ocasiones también habla así, Foucault, vemos cómo Foucault mismo habla como de ciertas reglas de generación del conocimiento, ciertas reglas para que se legitime el mismo conocimiento, ciertos actos sociales, ¿no? Por ejemplo, un juego de saber o un juego de verdad es el que tenemos constantemente en las academias, en las universidades, con respecto a los doctorados, maestrías y todo este tipo de cosas. O sea, hay un juego de saber muy interesante, fíjense, analícenlo ustedes, entre el hecho de que tú seas un doctor y cómo el hecho de tener el grado de doctor te legitima para que puedas hablar de ciertas cosas en la academia y también te legitima frente a la sociedad. Y sin ese grado de doctor, a lo mejor la gente no te considera un experto en un tema, no te considera alguien lo suficientemente autorizado para hablar de una temática en concreto. Aquí lo curioso es que, pues, justo esa autorización de dónde viene, pues, de una universidad. Y esa universidad te va a dar la autorización siempre que tú cumplas con ciertos estándares disciplinarios para obtener ese grado de doctor. Entonces, lo interesante, como les menciono, es ver cómo en el juego del saber universitario o en el juego de verdad de la universidad genera individuos que perpetúan la misma autoridad de la universidad y que a su vez la universidad perpetúa la autoridad de los individuos en el saber porque los está legitimando constantemente y los construye y a su vez estos individuos construyen a la universidad. Y dentro de este intrincado juego de saber o juego de verdad en torno
en torno a la universidad y al doctor, te das cuenta que pues hay una línea, vamos a llamarla así, de complicidad muy directa, que en realidad no es una complicidad, es un entrenamiento, un adiestramiento para que te den a ti el grado de doctor, en el que a ti no se te va a permitir, por ejemplo, hablar mal de la universidad, ridiculizar a la universidad, ese tipo de cosas. Entonces ves cómo hay esa institución disciplinaria en el fondo o en el corazón de la universidad, formando a los ostentadores de la producción del saber. Ese es un juego de poder muy interesante que tú puedes analizar a partir de herramientas Foucaultianas. Bueno, entonces, las instituciones disciplinarias, creo que ya lo pueden ustedes ver con este pequeño ejemplo que les di en el caso del juego del saber entre la universidad y el doctor, ustedes pueden darse cuenta que las instituciones disciplinarias necesitan constantemente del dispositivo de poder para subsistir. Es decir, recordemos, no perdamos de vista, el dispositivo de poder está conformado por discurso, saber, legitimación del poder o ejercicio del poder. Entonces, una institución disciplinaria en el análisis Foucaultiano es el hospital psiquiátrico, el hospital también en general, es pues las prisiones, todo lo que tiene que ver con el sistema carcelario de un país y la escuela. Entonces, estos tres tienen en común eso, que son instituciones disciplinarias. ¿Por qué? Porque lo que hacen es adiestrar al individuo con una serie de tácticas y estrategias en torno a su cuerpo, en torno a su mente, a su psique, ¿sí? Para meterlos dentro de una normalidad, para meterlos dentro de una normatividad social. Entonces, en este sentido, Foucault, y esto creo que se ve de una manera más explícita en su estudio de las instituciones carcelarias, de vigilar y castigar, Foucault nota que la milicia inspiró la conformación de las instituciones disciplinarias. Y es muy interesante todos los ejemplos que pone Foucault en vigilar y castigar. Por ejemplo, vaya la redundancia, no mucho por ejemplo, lo siento. Foucault ve lo siguiente, que en ciertas escuelas del siglo XVII y XVIII es común que se nombre a los propios alumnos como prefectos y que estos alumnos se encarguen de la disciplina del colegio, ¿no? Entonces es una disciplina profundamente inspirada en las disciplinas militares. La idea de levantarse temprano, la idea de los castigos corporales como las sentadillas, como el cargar libros, todo esto está inspirado en un régimen militar disciplinario por completo. Y entonces Foucault empieza a observar que en los estados de la modernidad nuestros sistemas educativos están bastante permeados por la disciplina militar. Y esto Foucault lo identifica que tiene razones históricas. Había que tener un estricto control y vigilancia de los individuos para que hubiera una sociedad funcional dada las circunstancias y las avenencias europeas pandémicas y dadas las dificultades que podían surgir en torno a sitiamientos, guerras, etcétera, muy comunes en la Europa postmedieval o en la Europa renacentista, ¿sí? Bueno, entonces vemos cómo las instituciones disciplinarias necesitan los dispositivos de poder porque se construyen a partir de esos dispositivos de poder, se legitiman también a partir de los dispositivos de poder, pero más importante aún, los dispositivos de poder retroalimentan a las instituciones disciplinarias porque hace que los individuos terminen pensando como la institución disciplinaria. Entonces yo les pongo un ejemplo muy chistoso, muy curioso en torno a esta situación internacional que estamos viviendo y sobre la situación de las escuelas. Yo he observado, y a lo mejor ustedes también lo pueden observar, que muchos de mis conocidos claman por regresar a la escuela. Entonces, o sea, por regresar a la escuela a nivel de clases presenciales, a eso, ¿sí? Porque ya tienen las clases virtuales, en fin.
es muy interesante eso, ese comportamiento, esa petición, porque te habla de que los individuos, o sea, desde los más pequeñitos, o sea, los que van en niveles elementales de educación básica, este, los más pequeñitos ya tienen, ya están disciplinados, ya están adiestrados al esquema de de las instituciones escolares, este, disciplinarias por completo, a tal grado que no pueden vivir ya sin su institución disciplinaria. Esa es una de las consecuencias que tienen los dispositivos de poder en torno a los individuos. Generan relaciones de codependencias muy fuertes entre dominados y dominantes, entre sublevados y la sublesión misma. Es decir, lo que hace el dispositivo de poder es, en una terminología marxista, ideologizar a las personas para que ellas siempre estén necesitando de la institución, para que nunca puedan imaginar su vida sin sus instituciones disciplinarias. Entonces, otro ejemplo que yo les pongo. Cuando una persona pierde un empleo, ¿no? Se vuelve loca. No tanto a lo mejor por la situación económica, monetaria, vayamos más allá. Se vuelve loca porque su vida deja de tener cierto sentido. Y ese es el poder que tienen las instituciones disciplinarias. Tú notas la presencia de una institución disciplinaria en tu vida cuando te das cuenta que has desarrollado una codependencia extraña que te hace siempre buscar al que ejerce el poder de manera pues completamente vertical hacia ti. Entonces, esa es el gran engranaje, por así llamarlo, el gran match que hay entre instituciones disciplinarias y dispositivos de poder. Ahora, esto es muy importante dentro del pensamiento Foucaultiano. Los dispositivos de poder son reversibles. Y también las instituciones disciplinarias se pueden destruir. O sea, el pensamiento de Foucault no es fatalista. Entonces tengan esto en mente por lo que vamos a mencionar al final del video. Eh, el pensamiento de Foucault no es fatalista, no es, no, pues sabes qué, mira, en todos lados, pues tú puedes observar relaciones de poder en todos lados, ¿no? Tanto a nivel de tus amigos, como a nivel de tu pareja, a nivel de tus padres, a nivel de lo más alto, ¿no? El Estado, la escuela, tu trabajo. Ves relaciones de poderes en todos lados. Incluso, miren, y esto es un pequeño paréntesis, incluso quien está viendo este video está aceptando en algún sentido una relación de poder muy concreta entre yo, como el expositor del saber, y tú, como el receptor de este saber. Lo estás viendo porque mi discurso ha generado cierto saber, y ese saber, perdón, me legitima para hacer cierto ejercicio del poder que a lo mejor el espectador no se da cuenta. Ok, entonces, eso fue un pequeño paréntesis, ¿no? Para que vean cómo puedes encontrar relaciones de poder en todos lados y dispositivos de poder que las construyen constantemente y a su vez que estas relaciones de poder constituyen y construyen el dispositivo de poder mismo. Ok, pero no es el fin del mundo. Foucault habla de la resistencia. Siempre que hay una relación de poder hay una resistencia. No es una relación de poder profundamente, omnisciente, ni omnipoderosa, ni nada por el estilo. La resistencia misma es la que nos permite explicar el origen de las revoluciones y de los movimientos sociales, ¿sí? Y aquí voy a hacer otro pequeño paréntesis. Yo hice, y bueno, y quizá ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Byung-Chul Han, perdón, con su artículo del Big Data, que pues muy fatalista el señor al final del día. Es un mal Foucaultiano, Han, y ahorita les digo por qué. Porque Han veía que no, pues es que la situación internacional que vivimos nos iba a orillar a vivir un sistema de vigilancia como el que tienen en China, digitalizado, etcétera. Y ya, era el fin del mundo. Pero justo Han olvidó la resistencia, que incluso en China hay resistencia al Partido Comunista, hay protestas, o sea, siempre hay un elemento disidente frente a un poder o un ejercicio absoluto del poder, hay una disidencia muy particular y muy importante. Entonces, cuando tú ves este pequeño elemento, y yo lo dije en un video
que hice y que está aquí también en el Pensamiento en Llamas, que se llama Byung-Chul Han y el Big Data, lo pueden ver si ustedes gustan. Cuando tú tienes en cuenta el elemento de la resistencia, te das cuenta que las relaciones de poder se pueden invertir en determinado momento. ¿Y cómo se pueden invertir concretamente esas relaciones de poder? Pues con el análisis del discurso. ¿Qué es esto? Que cuando tú analizas el discurso del cual devienen ciertos saberes y que legitiman a su vez el ejercicio del poder, cuando tú haces análisis del discurso puedes romper al menos la generación de saberes. Entonces, por ejemplo, a lo que hacía Foucault como militante político en su vida. Foucault fue muy importante en Francia en el tema de las prisiones porque ayudó a visibilizar un montón de pues conductas, vamos a decirlo así, denigrantes con respecto a los mismos presos, prácticas violatorias de lo que hoy llamaríamos derechos humanos, etcétera. Entonces, Foucault estuvo presente en ese movimiento político en concreto y estuvo presente en muchos más, pero nada más para el ejemplo vamos a tomar eso. Cuando tú, por ejemplo, visibilizas este tipo de cosas que el discurso opaca, que el discurso oculta, que el discurso no menciona, al visibilizar todo eso, se rompe el discurso. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un discurso gubernamental en materia penal que te dice, no, 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 aquí todos, los operadores del sistema carcelario o del sistema de ejecución de justicia penal respetan los derechos humanos, no, 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 aquí no hay violaciones a los derechos humanos. Y de pronto tú exhibes que sí existen esas violaciones, el discurso entra en contradicción y se destruye, se desvanece. Entonces, esta es la forma en la que se usa la visibilidad o la idea de hacer notar ciertos elementos que están ocultando el discurso. Contemporáneamente se habla mucho de eso, ¿no? Voy a hacer visible esto y hay que visibilizar esto y hay que visibilizar lo otro, pero no es un tema, o sea, no es un asunto de visibilizar por visibilizar. Hay que saber qué se visibiliza por lo siguiente. Foucault, en Vigilar y Castigar, habla del suplicio de los condenados. O sea, que cuando o sea, que hay todo un ritual, bueno, que había todo un ritual en torno al condenado en la Europa medieval, en la que tú hacías una exhibición como monarca de tu tierra del condenado y lo pasabas por la plaza pública y la gente lo abucheaba y le escupía y de todo esto. Y de pronto, pues se le daba oportunidad al condenado a decir unas cuantas cosas y esos discursos que daba el condenado a muerte, con el tiempo, en virtud del debilitamiento del ejercicio del poder del monarca, funcionaron como bandera para sublevarse ante el poder. O sea, inspiraban a la gente los discursos de los criminales condenados a muerte para la rebelión. Y quizás el caso más significativo es Guy Fawkes, ¿no? O sea, este personaje que se hizo pues de su cara una máscara de látex en la película V de Vendetta y Anonymous la trae y todo esto. Bueno, Guy Fawkes fue un sujeto que quiso volar el parlamento inglés y porque lo consideraba corrupto e injusto y entonces al momento de colgarlo, o sea, de su ejecución pública, dijo pues un discurso antigobierno que inspiró a mucha gente y por muchas generaciones se le recordó. Entonces, cuando tú haces actos de visibilización, tienes que saber en concreto qué vas a atacar del discurso con la visibilidad. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de los condenados a muerte, si tú, vamos a ponernos en el lugar del monarca, si tú quieres atacar ese discurso del monarca, eh, la puedes cagar, perdón por la expresión, rotundamente, si tú visibilizas algo que no. Por ejemplo, si tú dices, no, no, pues es que ese condenado a muerte es un enemigo del Estado porque le está quitando la comida a los más necesitados, y a lo mejor eso es cierto, y lo visibiliza el monarca y trae toda la comida que se robó, ¿no? Y el Guy Fawkes, por ejemplo, ¿no? Trae toda la comida que se robó y la visibiliza. Eso le puede jugar en contra al monarca. ¿Por qué? Porque no se visibiliza lo que oculta el discurso ahí. Se visibiliza una carencia del monarca para proporcionar comida a todo el mundo. Entonces, por eso les digo, es muy delicado que vas a visibilizar
para que se pueda destruir un discurso, no es a lo tonto. Uh-huh. O sea, cuando visibilizas, te puede jugar en contra, incluso puedes hacer más fuerte y más poderoso al discurso que que pretendías destruir. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos esto de que existe siempre la resistencia, la disidencia, a considerar en el pensamiento Foucaultiano, y por lo tanto las relaciones de poder no son omnipotentes ni uniabarcadoras. Se pueden sublevar, se pueden subvertir. Y entonces aquí viene el problema de que si en realidad tú puedes destruir una relación de poder, que en algunos minutos más vamos a entrar a ese tema y ver qué paradoja se sigue de ahí. Bueno, entonces, noten que la mayor parte o la mayor cantidad de este video lo dediqué a dar esta panorámica general de los principales conceptos Foucaultianos que nos permitirían, esa era la idea, adentrarnos a la filosofía del lenguaje de Foucault. En algún sentido ya está explicitada en toda esta explicación que yo les di en torno a la relación entre discurso, verdad y ejercicio del poder, que es el dispositivo de poder en concreto. Quizás ya lo explicité ahí, pero aún así voy a volver sobre varios puntos para que la explicitación, ay, qué palabra, sea aún más eficaz y más eficiente y no haya, pues, dudas al respecto, ¿de acuerdo? Miren, en este librito de Foucault, Las palabras y las cosas, es a mi consideración donde se muestra de una mejor manera y se explica mejor la relación entre discurso y saber, ¿sí? Que este es el corazón de la filosofía del lenguaje de Foucault, la relación entre cómo los discursos generan saberes y cómo estos saberes legitiman el uso del poder. Esto hay que decir más cosas al respecto de una manera más minuciosa para que quede más claro, ¿no? Miren, Foucault comienza, o bueno, se inspira en Las Meninas, esta obra tan famosa de Velázquez. A lo mejor no se ve tan bien ahí, permítanme. Quizás aquí, miren, yo tengo un librito dedicado a la pintura de Velázquez. Ahí quizás se pueda ver mejor a Las Meninas, ¿no? Bueno, esta pintura de Las Meninas, lo que inspira a Foucault para, para escribir las palabras y las cosas y a la vez la reflexión gira en torno siempre a este cuadro de Las Meninas. ¿Por qué? Porque lo que le llama la atención aquí a Foucault es todos los elementos, y hay un montón, la verdad, a nivel discursivo, que existen y que están permeando un conjunto de saberes que legitiman el ejercicio de un cierto poder que permite tener pues un ordenamiento social jerárquico. Y tiene que ver este saber en concreto con los, pues, saberes, vaya la redundancia, de las ciencias naturales biológicas humanas, concretamente la psicología, la biología, la medicina, que en el análisis Foucaultiano la medicina, la psicología y la biología, me parece que ya debería ser claro a esta altura, pero lo vuelvo a repetir, no hay problema, que la medicina, la psicología la psiquiatría y la biología tienen más que nada un carácter normativo en lugar de un carácter descriptivo. Y aquí voy a hacer una matización importante. Cuando decimos que la medicina, por ejemplo, es normativa, lo que se dice es que la medicina lo que dicta es un conjunto de reglas, un conjunto de normas sobre cómo nosotros nos comportamos, primero con nuestro propio cuerpo y segundo con los cuerpos de los demás. La higiene, el cuidado personal, todo eso, ¿no? Y ahora, ¿eso significa que la medicina no, como ciencia, no describa el mundo? No, una cosa no está peleada con la otra. Pero aquí el punto de enfoque que nos interesa dentro del pensamiento Foucaultiano es el carácter normativo de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría. Esto es muy importante porque de pronto cuando Foucault terminó de escribir la historia de la locura se le dijo antipsiquiatrista, que en realidad no es un antipsiquiatrista. ¿Por qué? Porque su enfoque o lo que le interesa a Foucault es el aspecto normativo de la psicología, de la psiquiatría, no su carácter descriptivo. Y una cosa no está peleada con la otra. Simplemente lo que está haciendo Foucault o lo que pretende analizar Foucault es ver cómo la psicología
justifica el ejercicio de la discriminación, justifica el ejercicio de un montón de cosas que se mezclan con lo normativo, ajá, y que se mezclan concretamente con lo jurídico. Entonces vamos a entrar en eso poco a poco, que es todo el tema central de este librito de las palabras y las cosas en torno al cuadro de las meninas, ¿no? Entonces, vamos a ver esta relación entre discurso y saber, que es la médula de la filosofía del lenguaje de Foucault. Y yo diría, más que nada, la médula de todo el pensamiento Foucaultiano, ¿no? Bueno, entonces, tú tienes un discurso como un conjunto ordenado, teorético, puede ser incluso retórico, no necesariamente los discursos son descriptivos de la realidad, eso no es importante, de nuevo, no es importante en Foucault qué es verdad y qué es mentira, eso no es objeto del análisis. Entonces, teniendo el discurso como unidad teórica, puedes tú postular la existencia de ciertas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque hay un artículo, más bien es un libro, sí, perdonen, no es un libro, que se llama ¿Qué es la ilustración? En el que Foucault dice que él es una especie de ontólogo crítico. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que quiere hacer Foucault es criticar las ontologías que se crean a partir de los discursos. Entonces, si tú tienes un discurso como, por ejemplo, vamos a pensar el de la frenología del siglo XVIII. La frenología es el estudio de la criminalidad a partir de rasgos genéticos, a partir de rasgos biológicos. Entonces se decía, por ejemplo, en la frenología, que si tú tenías una frente demasiado amplia, a lo mejor eras un sociópata. Esos eran como los tipos de discursos de la frenología clásica. Ok, bueno, entonces, tú tienes este discurso, el de la frenología, y dices una proposición o una afirmación como esta. Aquel que tiene una frente muy grande es un sociópata. Ok. El mismo discurso va a generar las herramientas de adquisición de ese saber. Entonces hay un montón de cuestiones de experimentación, de comprobación y demás que van a pretender darle racionalidad, coherencia, comprobación a esta proposición que les acabo de mencionar sobre las frentes propias que tienen los sociópatas, ¿de acuerdo? Ok, y entonces el mismo discurso va a crear sus propios estándares para decir cuando algo es conocimiento o un saber y cuando no. Entonces, esto es muy fácil de observar, creo yo, por ejemplo, pues en la academia, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? El conocimiento académico, ¿quién lo construye? La propia academia. ¿Por qué? Pues porque da sus propios estándares de calidad. Dice, no, pues para que un artículo sí genere saber, tiene que citar al menos 5 fuentes y tiene que, no sé, ver bibliografía reciente. Ellos mismos ponen el criterio. Y entonces así ellos, a partir de estos criterios dentro del propio discurso académico, están construyendo un saber. Entonces vean qué quiere decir esto de que el saber deviene del discurso o genera el discurso saber. Es sin más que el mismo saber es el mismo discurso el que dicta sus propios parámetros de evaluación y de generación de estos saberes o de estos conocimientos. Entonces, aquí es donde se producen posturas relativistas en torno al pensamiento Foucaultiano, generados de esta filosofía del lenguaje. ¿Por qué? Pues porque el saber, el conocimiento, la episteme, no es objetiva para nada, sino que más bien la episteme se genera a partir de los mismos criterios de evaluación. Otro ejemplo más sobre esto de la relación discurso-saber. La teoría de la argumentación clásica, que básicamente da una serie de reglas diciéndote qué argumentos sí son falaces y qué argumentos no son falaces. En algunas teorías de la argumentación, por ejemplo las que no incluyen algo que se conoce como falacias no formales, es decir, que no son formalizables, dado los criterios de la lógica proposicional clásica o cuantificacional clásica, esa teoría de la argumentación pues da sus propias reglas en torno a qué se considera pues un buen argumento, cuando no tienes un buen argumento, etcétera. Entonces tú puedes preguntarle a la teoría de la argumentación, ¿y qué te legitima a ti
el dar los parámetros para legitimar los argumentos de los otros? Nada, en realidad. Porque la teoría del... O sea, así funcionan los discursos. La teoría de la argumentación es otro tipo de discurso muy concreto que genera un saber particular, el saber argumentativo, en este caso de la teoría de la argumentación. Entonces, la filosofía del lenguaje Foucaultiana lo que ve es cómo hay ciertos, vamos a llamarlo así, marcos lingüísticos, por usar una expresión aberrante, propia de Carnap, lo lamento, cómo los discursos están cerrados bajo clausura. Así se le conoce bueno, así hablaríamos en filosofía analítica cuando abordamos un tema de epistemología. ¿Qué significa que algo esté cerrado bajo clausura? Que bueno, que hay discursos o contextos lingüísticos que son auto eliminativos. Es decir, por ejemplo, en el caso de Descartes, ¿no? Cuando tú dices, yo voy a dudar de todo lo sensible, bueno, cualquier modo de decirle a Descartes, mira, el mundo exterior existe porque lo veo, va a ser inadmisible, o cualquier prueba empírica es inadmisible porque en ese momento tu duda o tus cuestionamientos o tus planteamientos epistemológicos están cerrados bajo clausura. Es decir, no van a permitir intromisión de ningún otro tipo de conocimiento, en este caso sensible, que permita justificar algo. Entonces, eso es lo que observa la filosofía del lenguaje de Foucault, que nuestro lenguaje, ajá, y concretamente el lenguaje discursivo que genera conocimientos o epistemes, están cerrados bajo clausura. ¿Por qué? Porque en sí mismos los discursos no tienen otra vía de justificación ultraterrena o una vía de justificación última, ¿de acuerdo? No hay un discurso que justifique otro discurso, ¿sí? Entonces, ya les di el caso de la teoría de la argumentación. El caso de la psicología, visto desde un punto de vista de análisis del discurso, sucede lo mismo. O sea, ¿cuál es la justificación, por ejemplo, nada más, para adjudicar que cierta persona tiene un estado mental particular? Es decir, para decir que esta persona está deprimida, que está triste, que está ansiosa, etcétera. Lejos de la metodología psicológica que tú puedas tener para hacer un análisis clínico, sino por una cuestión de epistemológica, de filosofía, en donde hay algo que se conoce como criterio de primera persona, el cual le niega la posibilidad a un tercero que ese tercero pueda acceder a tus propios estados mentales, es decir, que ese tercero pueda saber qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué estás deseando, etcétera. Eso nos mostraría que el discurso psicológico y psiquiátrico está cerrado bajo clausura porque no justifica su adquisición del conocimiento en virtud de la imposibilidad de la primera persona. Es decir, el criterio de primera persona lo que nos mostraría en la cuestión discursiva de la psicología y de la psiquiatría es que no está justificada para adjudicarte ciertos estados mentales. Para decirte, tú estás deprimido, tú estás ansioso, no está justificada. Pero el discurso psicológico, el discurso psiquiátrico está cerrado bajo esta clausura. Y eso es lo que nota Foucault en Las palabras y las cosas. Se los explico así de una manera bastante genérica para no confundirlos, no quiero confundirlos, ¿sí? Ok, y entonces, la generación de este conocimiento parte de un cierto discurso. Entonces, volvamos al caso de la teoría de la argumentación, en donde el saber argumentativo parte de la teoría de la argumentación como discurso. Y cuando tú ya tienes el saber argumentativo, ya estás legitimado para decir, esta persona no vale lo que está diciendo, no vale lo que está defendiendo, no vale porque es falaz por esto, y recurres al mismo discurso. Entonces ahí es donde la conexión entre discurso, saber y legitimación del ejercicio del poder siempre están pegados de la mano. O sea, no es una cuestión genealógica el decir, mira, primero tuve el discurso, luego el saber, luego la aplicación del poder. No, es una cuestión retroalimentativa. Y por eso el dispositivo de poder, en virtud de que está conformado de estos tres elementos, se está retroalimentando constantemente. Entonces, cuando tú dices, mira, Juanito no sabe argumentar, y te preguntan por qué, te vas al discurso de la teoría de la argumentación, mira, por esto, ¿de acuerdo? La reflexión filosófica puede romper
el discurso que construye ciertos saberes. ¿Por qué? Porque como les comentaba hace un momento, para romper un discurso de poder, perdón, para romper un discurso hay que visibilizar lo que oculta. Y entonces en este ejemplo del discurso del cual deviene el saber argumentativo, ajá, el discurso argumentativo en concreto, oculta que el mismo discurso argumentativo no se argumenta. Y entonces un filósofo crítico puede evidenciar eso, lo puede hacer visible. Mira, no, tú dices que para tener ciertas afirmaciones y creencias hay que argumentarlo todo, porque si no incurres en falacias. Sin embargo, tu teoría de la argumentación no la argumentas en nada. ¿Sí? Esa es una forma de visibilizar lo que oculta el discurso. El discurso argumentativo siempre trata de ocultarnos eso, que no hay un fundamento en torno a por qué algo sí es falaz y por qué algo no es falaz. Más allá de una descripción logicista, que a su vez tampoco tiene fundamento. Y así te vas. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, cuando tú ya haces visible eso, entonces a lo mejor esta persona que quiere ejercer cierto tipo de poder amparándose del discurso que le generó un cierto otro tipo de saber, ya no lo va a poder hacer. Entonces, cuando en el ejemplo este de Juanito tú le dices, mira, este caso de decirle a alguien, él no sabe, él lo que dice él no vale porque no está bien argumentado, cuando tú le muestras que sus mismas razones no están bien argumentadas para decir que lo que dice Juanito no vale la pena, le cortas el ejercicio de ese poder. O sea, el poder de decir, yo sí tengo la razón, tú no tienes la razón, ya lo cortaste en ese momento. Entonces, eso es muy interesante. Eh, Dentro de esta filosofía del lenguaje de Foucault, así se explica. Y más que nada, es una, yo llamaría una epistemología sobre el lenguaje. Es una forma en que el lenguaje, o más bien es una manera en que se explica cómo a partir de los discursos, a partir del lenguaje, tenemos conocimiento, una cierta episteme, y esa episteme es la que nos legitima en el ejercicio del poder. Ahora, ya para concluir este video, voy a hablarles de un singular problema que se sigue en torno al pensamiento Foucaultiano, y es el siguiente. Como les mencionaba hace unos minutos atrás de este video, en el pensamiento Foucaultiano las relaciones de poder no son omniscientes, no son uniabarcadoras, se pueden revertir, porque siempre existe resistencia a la ejerción o a la aplicación del poder, entendido esto como relaciones de sumisión. Siempre cuando tú tratas de sublevar a alguien a tu voluntad, este sublevado va a oponer algún tipo de resistencia. A lo mejor no es evidente en el momento, pero en el transcurso del tiempo opondrá la resistencia. Solamente es cuestión de tiempo. Y puede tener esta manifestación de la resistencia diversas maneras de comunicarse o de exteriorizarse. Puede ser el arte, puede ser la poesía, puede ser no nada más ir a marchar, me explico. O sea, pueden ser una multiplicidad de cosas en las que la resistencia se manifiesta. Bueno, entonces, como yo les decía, no es uniabarcadora, no es omnipotente, las relaciones de poder se pueden sublevar. Y este es el problema, que cuando se subleva una relación de poder, puedes hacer que el antiguo esclavo se vuelva amo y que el antiguo amo se vuelva esclavo. Y entonces te podrías preguntar, ¿ha cambiado algo sustancialmente? O sea, si constantemente, por ejemplo, tú ves la historia de las revoluciones y la historia de las revueltas y las entiendes en estos términos de relaciones de poder, pues tú ves en realidad que en la historia de la humanidad nunca ha cambiado nada en el sentido de que no se ha podido romper ciertas relaciones de poder que están muy presentes. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de México, yo lo observo así, en la relación que existe entre españoles y personas mestizas, vamos a llamarlas así, pues hay una relación de poder muy fuerte ahí, a pesar de cuantas revoluciones sociales y revueltas y problemas hemos tenido. Y estas relaciones de poder, esto es muy importante mencionarlo, no se manifiestan o no son, vamos a decirlo así, primordialmente manifestantes
En la relación Estado-individuos no. Las relaciones de poder se manifiestan entre particulares, en la manera en cómo nos tratamos nosotros, en la manera en cómo nos hablamos, en la manera en cómo nos tratamos. Ahí están las relaciones de poder, las importantes. Entonces, la cuestión de la dominación española en México no se ha superado del todo. Por ejemplo, si tú observas toda la cuestión del racismo que hay por parte de los mestizos, los llamados mestizos mexicanos, hacia aquellas personas que pues no son blancas o que no son españolas en México. Entonces, ese trato establece una relación de poder muy concreta entre el mestizo y el español, donde el mestizo es un sublevado y a la vez el español trata mal al sublevado. Y es una relación de poder que no se ha podido romper. Uh-huh. Entonces, tú puedes tener resistencias, por ejemplo, en el caso de la colonia en México, que hicieron que esa relación de poder se invirtiera, ¿de acuerdo? Bien. Y en ese sentido, pues no sé, a lo mejor ya los españoles, durante el periodo de la Primera República Mexicana, tenían que rendir cuentas a mestizos y entonces en ese sentido podría decir, mira, ya se reinvirtió la relación de poder. Ok, pero a un nivel profundo, pues, de relaciones particulares, las relaciones de poder se mantienen y subsisten. Y entonces, esto Foucault lo usó mucho para criticar el marxismo, porque cabe aclarar que Foucault fue un gran crítico del marxismo. Sé que habrá muchas personas que relacionen a Foucault con algo que estúpido de Jordan Peterson que se llama marxismo cultural, que es totalmente una idiotez porque pues, ni hay marxismo cultural, de eso es otro tema, pero bueno. Y no, Foucault fue profundamente crítico del comunismo, sobre todo del comunismo soviético, porque él observaba esto, que cuando sucedió la Revolución Rusa, en realidad las relaciones de sumisión en Rusia nunca cambiaron, a tal grado que pues, siguió manifestando la Rusia comunista, la Rusia soviética, dictadores que se comportan como zares. Incluso Putin hasta nuestra fecha sigue comportando como un zar frente a su pueblo. Eso que te dice que las relaciones de poder nunca se rompieron en Rusia. Las relaciones que provienen del zarismo. En realidad, el pueblo ruso lo único que hizo fue cambiar de zar con Stalin y luego con Khrushchevsky y demás sujetos del régimen comunista y hasta Putin. Es lo mismo, nada más has cambiado de zares, pero la estructura de poder, la relación de poder, de sublevación entre el pueblo ruso y el zar, en esta cuestión de cómo tratar, de cómo se tratan los particulares rusos subsiste. Porque de nuevo, no se cambian las relaciones de poder desde arriba de la cúpula de los estados, sino más bien en el trato entre particulares. Porque los particulares son los que llegan a encabezar el estado. Recordemos que, por ejemplo, Stalin vino de lo más bajo, de lo más bajo de la sociedad rusa. Putin también vino de lo más bajo, de lo más bajo de la sociedad rusa. Su forma de ser es algo que ya está en las relaciones particulares entre individuos. Entonces, la paradoja es la siguiente. Si las relaciones de poder no son omnipresentes y uniabarcadoras, y siempre nos vamos a encontrar con una resistencia, que tarde que temprano esta resistencia logra invertir la relación de poder, ¿es posible romper con la relación de poder realmente? ¿O lo único que haces en torno a la relación de poder es cambiar papeles protagónicos? O sea, cambiar quién es ahora el amo y quién ahora va a ser el futuro esclavo. Como en el caso que yo les citaba entre españoles y mestizos. O sea, cuando se da la independencia de México, pues nada, puede ser que tú cambiaras el rol y a lo mejor el español le tuviera que servir al mestizo mexicano o algo así por el estilo. Pero la relación de poder se perpetúa y continúa en tanto, por ejemplo, todas nuestras prácticas discriminatorias como mexicanos que existen hacia los pueblos indígenas. Esa estructura de poder se mantiene intacta, o esa relación de poder se mantuvo ya intacta. Nada más cambiaron los roles protagónicos o los elementos de la relación de poder. Lo mismo lo observamos, por ejemplo, en Rusia. Tú ves que han cambiado los personajes de la relación de poder o de la estructura de poder en concreto entre el pueblo ruso y el gobernante,
pero esa relación sigue manteniéndose a tal grado que siempre vamos a encontrar, o sea, que seguimos encontrando a lo largo del siglo XX y probablemente en todo lo que viene de la historia del siglo XXI, pues a un dictador con comportamiento zarístico, o sea, que proviene de los zares, que se le trata como un zar, que ordena como un zar y mata a su pueblo como si fuera un zar, ¿sí? Entonces, la pregunta es esa. Y viene la paradoja y el dilema en torno al pensamiento Foucaultiano. Si decimos esto, hay resistencia y eso es lo que hace que se inviertan los roles en una relación de poder específica. Pero si ese es el caso y la estructura de poder se sigue manteniendo, ¿en realidad hay resistencia a la estructura de poder? O más bien lo que hay es una lucha permanente por asegurarse quién está arriba y quién está abajo de la relación de poder. Si tú dices, la relación de poder se sigue manteniendo y solamente están cambiando los roles protagónicos, entonces hay resistencia en sentido genuino. ¿Se puede hablar de resistencia en sentido genuino en el pensamiento de Foucault? Porque estructuralmente no ha cambiado nada. Se sigue manteniendo la misma relación de poder, nada más cambiaron los roles, invirtieron los roles. Quien fue amo ahora será esclavo, quien será esclavo ahora será amo. O sea, ¿hay realmente resistencia entonces? Se podría hablar genuinamente de una resistencia. Si dices que... Si dices que no, eso pues te regresa a la idea de que las relaciones de poder son omnipresentes, omnipotentes. Y entonces no tiene sentido que hables de resistencia. Esa es la paradoja. Hay y no hay resistencia. Si tú vislumbras hacia las relaciones de poder, donde nada más se cambian los roles de la relación, pero no la relación en sí misma. Y otra cuestión que podríamos preguntarnos aquí en virtud de esta paradoja es si podemos destruir las relaciones de poder, si nos podemos salir de las relaciones de poder. Mientras vivamos en sociedad tal parece que no. Y entonces, por usar una expresión de este señor Beinet, que usa en este libro que me gusta mucho, estamos como peces en una pecera creyendo que es el océano. ¿Y esto qué quiere decir? Que siempre estamos capturados en ilusiones que nos hacen creer que sí podemos sublevar, que sí podemos romper las relaciones de poder, pero que en realidad no lo hacemos. Lo que generamos es un intercambio entre los roles de la relación de poder, pero no la ruptura de la relación. Nunca se rompe esa relación. Y bueno, ese es un problema al que nos mete el pensamiento Foucaultiano. ¿Se puede resolver? ¿Hay alguna manera de salir? Dímelo en los comentarios aquí abajo. Dime también todas tus dudas, objeciones y preguntas. Sin temor, no pasa nada. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Siento haberme prolongado casi 13 minutos de más de lo habitual de las sesiones de este curso de filosofía del lenguaje, pero lo considero necesario, una disculpa. Y bueno, ahora sí, ya sin más, muchas gracias por mirar. Nos vemos hasta la próxima semana.